Esta nueva edición de Noticias de Venezuela con una mirada de derechos humanos. Hoy dirían los periodistas, usando un lenguaje periodístico, es un día muy noticioso. Tenemos buenas noticias y tenemos algunas noticias regulares, pero en general podemos decir que hay buenas noticias. Quiero recordar que este programa se transmite desde la ciudad de Caracas. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur. Soy abogado, activista de derechos humanos y busco contribuir a que estés informado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con una mirada desde los derechos humanos. Bueno, hoy se confirmó lo que eran rumores del día de ayer. Ayer en la noche empezaron algunos rumores en el sentido de que iba a salir de la Fiscalía General de la República el fiscal general. No se decía nada del defensor del pueblo. Sin embargo, más o menos al mediodía se empezó también a tener noticias de que había una serie de movimientos en la Defensoría del Pueblo que indicaban una posible situación extraordinaria en la Defensoría del Pueblo. El hecho es que hoy en la tarde se encargó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de confirmar la renuncia del fiscal general de la República y del defensor del pueblo, el primero Tarek William Saab, el segundo Alfredo Ruiz. Por cierto, mucha gente conoce el nombre de Tarek William Saab, pero muy pocos conocen el nombre del defensor, porque el defensor prácticamente no se pronuncia sobre ningún hecho en el país. Bueno, no se pronunciaba porque ya dejó de ser defensor del pueblo Alfredo Ruiz. Saludos a Víctor Silva, a Ángela Nava. Por acá yo estoy viendo, se van conectando poco a poco. Ya sabe que si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pueden escribirlos y por acá estaremos dando respuesta a sus preguntas en la medida de las posibilidades. Recuerdo, como siempre lo he dicho, que en este programa no emito opiniones, solo informo. Bueno, el hecho es que se produjo la renuncia del fiscal general Tarek William Saab, si la memoria no me falla, tendría unos 7 u 8 años como fiscal, fue primero defensor del pueblo, se le designó de una manera no apegada a la Constitución como fiscal general, e igual procedimiento ocurrió con el defensor del pueblo, según denunciaron en su momento no solamente organizaciones de derechos humanos, sino académicos del mundo del derecho constitucional. ¿Qué ocurrió al renunciar Tarek William Saab a la Fiscalía y Alfredo Ruiz a la Defensoría? Que la Asamblea Nacional designó por mayoría calificada, aquí no hubo consenso, sino por mayoría calificada, es decir, importante número de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, pero no hubo consenso. Se designó al abogado Larry Daboe como encargado de la Fiscalía General de la República. ¿Quién es Larry Daboe? Bueno, Larry Daboe ocupó durante algún tiempo el cargo de director del equipo de abogados de la Defensoría del Pueblo. También ha sido designado y actuó por muchos años como representante del Estado venezolano ante las instancias internacionales de protección de derechos humanos, tanto las instancias del sistema interamericano como las instancias de Naciones Unidas. También ha tenido otros cargos.
De hecho, una investigación periodística que indicaba que tenía cerca de 8 cargos en la administración pública, en las más altas estructuras del Estado. Ha sido una persona muy cercana a la actual encargada del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez. Bueno, Larry Daboe fue designado como fiscal general encargado. ¿Qué viene ahora? Tanto con Fiscalía como con Defensoría, la Asamblea Nacional debe designar un comité de postulaciones judiciales, un comité de postulaciones en el cual la Asamblea Nacional va a recibir los currículos de aquellas personas que se consideren tienen las cualidades para ser tanto fiscal como defensor del pueblo. Esta normativa sobre cómo se elige el defensor del pueblo y el fiscal general está expresamente establecido en la Constitución. La pregunta que cabe es, ¿esta Asamblea Nacional va a cumplir con el mandato de la Constitución para designar fiscal general y defensor del pueblo? Bueno, eso es lo que hay que ver. Una vez que se constituya el comité de postulaciones que analizaría los currículos, se sometería, esto debería realizarse en un plazo no mayor a 30 días, y quienes la Asamblea Nacional considere tiene el currículo y todas las credenciales para ser fiscal, debería ser designado fiscal si se cumple con el mandato de la Constitución. Igual en el caso de la Defensoría del Pueblo. Esta situación, digamos, podemos considerar fue un tanto sorpresiva. Organizaciones de derechos humanos venían planteando la necesidad de reinstitucionalizar y plantean todavía la necesidad de reinstitucionalizar, pero como dije al inicio, había rumores desde ayer, hoy se confirmó. Esperemos qué va a ocurrir en los próximos días con la designación final. Deberíamos tener en no mayor a 45 días, vamos a decirlo así, un nuevo fiscal general o una nueva fiscal general, un nuevo defensor del pueblo o una nueva defensora del pueblo. Recordemos que hemos tenido en la Fiscalía a mujeres. Luisa Ortega Díaz fue fiscal general de la República. Gabriela del Mar fue defensora del pueblo. Vamos a ver si se designa a un hombre, si se designa a una mujer. Ojalá, digo yo, se le dé oportunidad a las mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura del Estado venezolano. Pero bueno, ya queda a decisión de la Asamblea Nacional la designación del nuevo fiscal o nueva fiscal general de la República y del nuevo defensor o nueva defensora del pueblo. Sobre el nombramiento de Tarek William Saab como defensor encargado, la Organización de Derechos Humanos Alerta Venezuela indicó que no se cumplió con lo establecido en la ley de la Defensoría del Pueblo y que por lo tanto la Asamblea Nacional incurrió en una irregularidad. ¿Por qué? Porque expresamente establece la ley de la Defensoría del Pueblo que si hay falta absoluta del defensor del pueblo, quien debe sustituirlo es el defensor adjunto, quien venía desempeñándose como defensor adjunto. Y no fue eso lo que hizo la Asamblea Nacional. Ya por ahí, digamos, bien importante este señalamiento que hace Alerta Venezuela porque es una irregularidad. Y el llamado
que han venido haciendo organizaciones, instituciones, mucha gente es recordando al expresidente Chávez, todo en el marco de la Constitución, nada fuera de la Constitución, todo en el marco de la ley, nada fuera de la ley. Si la Defensoría del Pueblo en su ley, en la ley de la Defensoría del Pueblo se establece que quien debería haber asumido ese cargo era el defensor, el defensor del pueblo adjunto, esa era la designación que tenía que hacer la Asamblea Nacional. No fue lo que se hizo, no fue lo correcto, hay que decirlo así. Por acá vamos a invitar, tenemos una invitación, vamos a ver, estamos tratando de, no lo permite. Saludos a quienes se están compartiendo, tenemos por aquí a Nori Strong. Ahora sí parece que ya. Bueno, entonces, esta es la situación que planteó Alerta Venezuela. Vamos a estar alertas si se cumple con el mandato de la Constitución y con el mandato de la ley de la Fiscalía y con la ley de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la organización Justicia, Encuentro y Perdón, hablando de presos políticos, informó que desde el 8 de enero al día de hoy se han abierto las rejas, tanto en cárceles como en centros de detención, a 564 presos políticos. Algo muy importante, eso quiere decir que de acuerdo a esa cifra y considerando las informaciones que han dado organizaciones como Foro Penal, la propia organización Justicia, Encuentro y Perdón, todavía estarían tras las rejas más de 500 presos políticos. Y sigue el reclamo de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, de organizaciones estudiantiles, de instituciones como la Iglesia, que también se han pronunciado que deben ponerse en libertad absolutamente todos los presos políticos. Bueno, ha llegado el momento de hacer un anuncio, ayer lo hice, hoy lo quiero repetir. A partir del día lunes, los últimos minutos de este programa de información sobre Venezuela con perspectiva de derechos humanos, se lo estaremos dedicando a capacitar en derechos humanos, a contribuir a que conozcas aún más tus derechos, a que conozcas cómo defenderlos, a que conozcas cuáles son las instituciones, incluso en el caso de Caracas, dónde quedan las instituciones. Usted podrá participar y ayudarnos también a informar, por ejemplo, dónde queda la Defensoría del Pueblo en el estado, en Carabobo, en Valencia. Pero vamos también a conocer las instituciones, vamos a conocer los procedimientos que tienen las instituciones, es decir, vamos a conocer de derechos humanos, vamos a conocer cómo defenderlos, dónde quedan las instituciones y cuáles son los procedimientos que podemos realizar en algunas instituciones. La próxima semana, toda la semana, de lunes a viernes, en este programa estaremos hablando de los derechos humanos laborales. Por ejemplo, usted sabe dónde quedan las inspectorías del trabajo en Caracas. ¿Cuántas inspectorías del trabajo tenemos en Caracas? Bueno, a partir del lunes usted va a poder conocer no solamente dónde quedan, sino cuántas son. Le estaremos informando, ya sabe, a partir del día lunes, educación también en derechos humanos, cómo defender nuestros derechos y procedimientos que podemos realizar ante distintas instituciones. Continúo con las informaciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó hoy ante la comisión encargada de hacerle seguimiento a la ley de amnistía. Tenemos por acá un ruido. Presentó ante la comisión encargada de hacerle seguimiento a la ley de amnistía una comunicación
solicitando que sean beneficiarios de la ley de amnistía 40 comunicadores sociales y trabajadores de la prensa. ¿Por qué beneficiarios? Porque recordemos, incluso lo dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, todavía hay comunicadores sociales tras las rejas. Pero además del conjunto de comunicadores sociales que recientemente fueron excarcelados y de trabajadores de los medios, quedaron bajo medidas restrictivas, lo que se conoce como libertad condicional, porque están sometidos a régimen de presentación, a prohibición de salida del país. Bueno, hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, mediante un escrito, tenemos aquí un ruido, vamos a tener que desconectar aquí, vamos a desconectar, tuvimos que desconectar al usuario que habíamos invitado, puesto que se escuchaba mucho ruido. Gracias por unirse, pero decía que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó este escrito. También a nivel de comunicadores sociales, hoy hubo una rueda de prensa en lo que se conoce como la Alianza por la Libertad de Expresión. ¿Y qué dijeron los comunicadores sociales y algunas organizaciones de derechos humanos que forman parte de esta Alianza por la Libertad de Expresión? Que no se trata de reformar la ley contra el odio, que debe derogarse. ¿Y por qué digo esto que no se trata? Porque hace algunos días el presidente de la Asamblea Nacional, justo cuando se estaba haciendo el debate sobre la ley de amnistía, dijo: vamos a reformar la ley contra el odio. Reconoció que en algunos casos ha habido mal uso, yo diría que en prácticamente todos los casos, pero bueno, fueron las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, quien dijo que se iba a reformar la ley contra el odio. Las organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión nos indican que debe derogarse la ley contra el odio. Y aquí vale la pena recordar que organizaciones de derechos humanos, organizaciones también, no solamente organizaciones, lo dijo el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, se han pronunciado algunos decanos de facultades de derecho del país, que hay otras leyes que deben derogarse, por ejemplo, la ley Simón Bolívar, quizás la ley más represiva, pero también tenemos la ley contra las organizaciones no gubernamentales, conocida como la ley anti-ONG. También se ha planteado que debe, por lo menos, reformarse la ley de seguridad de la nación. Esa ley tiene un artículo que expresamente, prácticamente elimina las posibilidades de paros o huelgas en las industrias básicas del Estado. Y esta ley de seguridad de la nación ha sido denunciada por organizaciones sindicales que se le ha aplicado a sindicalistas que han sido procesados por realizar acciones de defensa de derechos humanos laborales. Uno de esos sindicalistas, que además ha sido 2 veces procesado, primero en justicia civil y después en la justicia militar, es el destacado sindicalista Rubén Darío González, de Ferrominera del Orinoco. Bueno, por eso también se ha planteado que debe reformarse la ley de seguridad de la nación. Saludos a María Osorio, a Yolandi Villarreal, que la estoy viendo por acá. Se mantiene, hay que decirlo, y esto también ha sido una exigencia de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia también se pronunció, el movimiento estudiantil lo ha pedido expresamente, en distintas actividades que ha realizado se mantiene el decreto de conmoción exterior. No se explican, por ejemplo, lo ha dicho voceros del movimiento estudiantil, que habiendo buenas relaciones del gobierno,
que en este momento preside Delcy Rodríguez con Estados Unidos, no se justifica que se mantenga este decreto de conmoción exterior. Y bueno, quiero finalizar en el día de hoy recordando, ayer lo anuncié, pero mañana va a haber una actividad que va a ser a nivel nacional. Mañana, en el caso de Caracas, va a haber una concentración que está convocada por sindicatos y por comité de jubilados y pensionados. ¿Dónde va a ser la concentración? Frente al Ministerio del Trabajo. ¿Dónde queda el Ministerio del Trabajo? En la Plaza Caracas. En todo el centro de la ciudad de Caracas, ahí en la Plaza Caracas queda el Ministerio del Trabajo. Ahí se van a concentrar los trabajadores para exigir que pensiones y salarios dignos. Y en el resto de Venezuela, ¿dónde se van a concentrar los trabajadores? En las inspectorías del trabajo. Esté atento en su estado donde se están haciendo estas convocatorias. Entonces mañana la jornada es nacional. Es por salarios dignos, es por pensiones dignas, es por discusión de las convenciones colectivas. Si usted es trabajador o trabajadora, sería bueno que se incorpore a esta protesta, pero si no, ayúdela a difundir. Se trata de lograr salarios dignos y pensiones dignas. ¿Saben cuánto está el salario mínimo en Venezuela? 130 bolívares. ¿Cuánto equivale 130 bolívares mensuales? 0,32 céntimos de dólar. Eso mismo reciben cerca de 5 millones de jubilados y pensionados en el país. Yo estaré mañana en esa concentración, nos vemos allá quienes asistan, ya sabe, a las 9:30 de la mañana en la sede del Ministerio del Trabajo y en el interior del país en las inspectorías del trabajo. Les habló Marino Alvarado Betancourt, abogado activista de derechos humanos. Pueden seguirme por mis redes sociales, cuáles son en la plataforma X o Twitter, como todavía se le llama, @Marino Alvarado. En Instagram, marino.alvarado. En Instagram, en TikTok, en Twitter, pueden conseguir el resumen que yo hago de este programa que se denomina La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si usted lo ve en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en Facebook también, ayúdelo a difundir para que mayor cantidad de personas estén informadas. Hasta el día de mañana a las 8 en punto. Siempre trato de ser muy puntual. Debemos, en la medida de las posibilidades, ser puntuales en nuestros compromisos. Y yo empiezo, salvo que haya circunstancias extraordinarias, a las 8 en punto de la mañana. De lunes a viernes, nos vemos mañana.